Estamos listos, doctor. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Saludo a todas las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este diplomado en epistemología jurídica, todas las personas que aquí se encuentran merecen de parte mía mi afecto y mi admiración. Mi afecto porque, pues, aunque no tengo el gusto de conocer personalmente a cada cual, sin embargo entiendo que todas ustedes son gente profesional, gente brillante y gente que en sus distintas edades, circunstancias y oportunidades e ideologías que cada quien tiene, pues todos coincidimos en algo fundamental. Todos queremos seguramente que nuestro país prospere, que tenga sus habitantes en general un mejor índice de vida y que se fortalezcan nuestras instituciones democráticas. Yo creo que en esa meta vamos a estar todos de acuerdo. Cada quien lo ve a su manera, pero todos concordamos en el fin. Y por eso, pues yo siento que somos como una gran familia. Y así como pasa cuando vas al terruño de origen, después de haberte ausentado algún tiempo y te encuentras por ahí al ex condiscípulo, al primo, al amigo, al vecino con los que tuviste tantas andanzas por ahí en tus años más juveniles, pues los ves con el mismo afecto y con la misma simpatía y empatía como si los hubieras dejado de ver hace unos días. Entonces somos una gran familia y por eso los saludo y las saludo a todos con mucho afecto, pero también con admiración porque cada quien tiene una agenda muy abigarrada de distintos eventos que merecen tu atención. Unos son profesionales, otros son personales o familiares, en fin, todos tenemos muchas cosas que merecen atender al día. Y así se dan el tiempo, sin embargo, de llevar a cabo, por ejemplo, un diplomado como este, que requiere tu atención, requiere que en su momento hagas un ensayo, en fin, requiere que dediques tiempo a él. Eso implica de entrada, pues una autodisciplina ejemplar y un uso racional del tiempo que yo francamente se los admiro. Por eso les decía que saludo a todas las personas de esta audiencia con mucho cariño y con mucha admiración. Y ustedes ya están terminando este diplomado. Ya estamos a punto de cerrarlo y qué bueno, porque ahora vendrá ya el momento de entregar tu ensayo y seguramente saldrá muy bien todo y te darán tu documento que acredita tu diplomado. Ahora bien, quiero, antes de entrar en materia, aprovechar este foro magnífico para públicamente dar las gracias más expresivas a los señores y señoras magistradas que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su staff de colaboradoras y colaboradores. Todas estas personas pues han confiado en mí, han depositado su confianza para que yo explique con ustedes este tema. Por eso expreso públicamente mi gratitud. También quiero comentarles lo siguiente. Esta presentación que están ustedes viendo y que a lo mejor lo ven pequeño porque con todo propósito no la he ampliado porque tengo la experiencia técnicamente que cuando lo hago es más fácil que perdamos la señal del internet. No me pregunten por qué, porque pues yo no entiendo mucho de electrónica, pero así me ha pasado, esa es mi experiencia y de ahí que prefiero proyectarla de manera más disminuida. Pero esta presentación es de ustedes, se hizo pensando en ustedes, claro, los materiales y el formato y todo esto es de la Escuela Judicial, por supuesto, pero es una presentación que se elaboró para ustedes. De manera que si a lo largo de la explicación que vamos a tener este viernes y el próximo lunes,
ustedes encuentran que hay algunos aspectos que les interesan, no se compliquen tratando de apuntar o de tomar fotografías o ese tipo de cosas, porque va a ser suya. Lo único que les suplico es que tengan un poquito de paciencia para que terminando la sesión del próximo lunes, ya se las haga llegar por medio de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral para que llegue a sus dispositivos. Es la primera aclaración. La segunda aclaración, conforme yo vaya desarrollando la explicación, es posible que surjan dudas. Es normal, ¿verdad? Puede ser que algo no quede muy claro o quieras que se amplíe o que se haga alguna especificación. O a veces no es que sean dudas, sino comentarios, porque como yo decía hace un momento, pues todos ustedes son personas profesionistas y han tenido experiencias, han tenido lecturas. Entonces, pues a veces no son preguntas, sino que quieres aportar un comentario que ilustre lo que estamos diciendo. Ah, pues bienvenido, tanto preguntas como comentarios, bienvenido. Entonces, nada más te ruego que levantes tu mano electrónica para que yo al percatarme ceda la palabra para escucharte con toda atención, obviamente. Bien, ahora pues vamos a entrar al tema si ustedes están de acuerdo. Mira, el tema que nos convoca esta tarde y la del próximo lunes es la de la epistemología, pero aplicada y aplicada concretamente al caso de las pruebas y concretamente a las pruebas en materia de justicia electoral mexicana. Y esto pues está muy bien programado porque al principio de tu diplomado, pues viste en general qué entendemos por epistemología como una parte de la filosofía, cuál es su importancia, por qué es interesante acercarnos a esta disciplina. En fin, viste muchos aspectos, hablaste de teóricos y ahí escuchaste mención de personajes de mucha calidad, tanto antiguos personajes del pensamiento occidental y así como también de personas contemporáneas. Entonces fue muy enriquecedor todo ese caminito. Y ahora estamos en el campo de que esos conocimientos pues, los apliquemos a un caso concreto, el de las pruebas en materia electoral. Bueno, entonces mira, en primer lugar vamos a plantear un objetivo. ¿Qué queremos lograr cuando se desahoguen estas dos sesiones? Acuérdate que el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces vamos a ver qué queremos con estas dos intervenciones. Dice esta lámina, al concluir la exposición de las dos sesiones que programó la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para desarrollar esta temática, las personas cursantes, o sea, tú, ¿sí? Las personas cursantes tendrán la información necesaria para, o sea, mi labor es darte toda la información posible, toda la información que quepa en estas dos sesiones, la de hoy y la del viernes, para que comprendas la importancia de vincular la metodología epistemológica al caso específico del sistema probatorio en materia electoral en el orden jurídico nacional. Es decir, lo que dijimos desde el principio, vamos a ver qué importancia tiene que como que engrapáramos, como que engrapáramos dos cosas importantes, dos documentos importantes. Por un lado, todo lo que ya sabemos de epistemología a estas alturas, y por otra, el sistema probatorio en materia electoral en México. No necesitamos todavía ahorita estar ya metidos en la materia, pero todos entendemos, siendo o no abogados, claro, los que son abogados lo entenderán mejor, pero aún no siendo abogado, aún cultivando otra profesión, nosotros entendemos que en un sistema judicial, o sea, en un juicio ante autoridades judiciales, en partidores de justicia, la prueba representa un elemento esencial, yo diría como la columna vertebral, porque la prueba va a permitir que las partes en pugna, si las partes en un litigio, cada una pueda apoyar su versión de los hechos.
Cada uno tiene su versión, cada uno ve las cosas a su manera y desde luego conforme a su interés. Bueno, la prueba sirve para que apoyes la versión que tienes sobre los hechos. Eso viéndolo desde el punto de vista de los justiciables, o sea, de las personas que están sometiendo su pugna ante una autoridad judicial. No importa si este es civil o penal o laboral o como en este caso electoral. Pero también la prueba sirve para que ese órgano de justicia, sea un juez unitario o sea un tribunal colegiado, o sea, muchos juzgadores, sin embargo, todos ellos puedan tener convicción de lo que pasó y sobre esa base tomar su decisión, que es importantísima, es la que va a resolver la controversia. Pero mal harían los juzgadores sin tener un basamento que motive, que explique por qué arribaron a una decisión judicial. Entonces, la prueba es tan importante tanto para quienes litigan, o sea, las partes, como también para el órgano de justicia. Bien, entonces yo quiero ver en qué medida la epistemología como conocimiento, ¿sí? Como teoría del conocimiento, tiene alguna vinculación con ese sistema probatorio. Si la tiene, ¿en qué consiste? ¿Y cuál es la importancia de que tenga esa vinculación? Esa es una cosa. Pero otra, analizar la función de cada tipo de pruebas para generar la convicción del operador de la justicia respecto de los hechos ocurridos y de esa manera motivar lógicamente la resolución correspondiente. Fíjate que en materia probatoria, en cuanto hace a lo electoral, no cualquier prueba se puede aportar. La ley, ya lo veremos, nos explica, nos dice, nos enumera cuáles son las pruebas que se admiten en materia electoral, que no necesariamente van a ser las que se apliquen en otra área del derecho, sino que están limitadas. Dice, las pruebas que se admiten en materia electoral son A, B, C, D, y te enumera varias, pero bueno, finalmente limitadas. Incluso una de ellas te la manifiesta, te la menciona, la pericial contable, por ejemplo, y que solamente la puedes ofrecer y se puede admitir para ciertos tipos de impugnación electoral, no para cualquiera. O sea, en otras palabras, el sistema probatorio en materia electoral tiene características específicas, como decimos los abogados, sui generis. De tal manera que queremos nosotros también, dentro de lo que vamos a conocer, ese es nuestro objetivo, que tú conozcas cuáles son las pruebas que se admiten en materia electoral y cómo se trata a cada una de ellas, de acuerdo con la ley. Y esto corresponderlo a nuestros conocimientos de epistemología. Entonces son los objetivos que queremos lograr. Esto desde luego lo vamos a lograr ya hasta concluir la siguiente sesión, la de lunes. Consecuentemente, con lo que acabo de expresar como objetivos, pues tengo el índice de temas que vamos a tratar también en las dos sesiones. Primero, una introducción para que empecemos a pues, ambientarnos y a tener lenguaje común, como a centrar el objeto de nuestra discusión o de nuestro desarrollo explicativo. Esta introducción nos sirve un poco como cuando íbamos al laboratorio de biología en secundaria, en preparatoria, y pues nos asomábamos al microscopio y no se veía nada, pero moviéndole ahí un poquito los tornillos comenzábamos a ver una mancha, por ejemplo, verde. Y ya después, moviéndole más y poniéndole más cuidado, pues ya iban apareciendo todos los detalles finos de lo que estábamos observando. Y era una maravilla, era otro universo. Bueno, pues así aquí, ya tenemos el objetivo, ahora queremos centrar, ¿qué es lo que queremos ver? Mira, después de la introducción, el primer asunto que vamos a tratar es un concepto de epistemología, que esto es casi ya como llover sobre mojado, porque a estas alturas tú lo tienes muy centrado. Bueno, pero vamos a ver si estamos de acuerdo en lo que yo pienso y lo que tú piensas al respecto. Y luego, ¿qué es la epistemología jurídica
Y luego, ¿qué es la epistemología aplicada al sistema probatorio? O sea, la epistemología en general es un universo muy grande, pero luego lo centro y ya nada más que me quedo con la epistemología en materia de derecho, la epistemología jurídica. Y luego todavía eso que es amplio, lo centro más y entonces me queda la epistemología aplicada al sistema probatorio. Por eso mi ejemplo del microscopio, de que al principio pues no se ve nada, luego se ve una mancha y ya después moviendo más los tornillos del microscopio, pues queda un universo precioso, una maravilla lo que estás viendo ahí en el microscopio. Ahora bien, después de hacer eso, de conceptualizar, vamos a hablar de la teoría general de la prueba. Vamos a estudiar la prueba en términos generales, que quede bien claro qué es la prueba, para qué sirve, cómo se valora la prueba, porque eso es muy importante. Fíjate, yo aporto pruebas, por ejemplo, documental pública, documental privada, testimonial, qué sé yo, de las pruebas que puedo aportar en materia electoral. Y considero que al aportarlas estoy creando en el juzgador, por ejemplo, en la ponencia del magistrado o magistrada que está llevando mi asunto para el proyecto de resolución, pues yo supongo que la va a valorar muy bien, ahí queda claro que yo tengo la razón, pero quién sabe, porque habrá que ver cómo se valoran las pruebas. Hay pruebas más fuertes que otras y hay pruebas en consecuencia más débiles que otras. Entonces hay que ver qué pruebas aporté y qué fortaleza, qué puntaje, por decirlo de alguna manera, le van a dar a mis pruebas. Y eso me importa muchísimo, porque de ello depende que se me dé la razón o que pues se me declare que no procede mi impugnación o que los agravios que yo manifesté son improcedentes, etcétera. En otras palabras, que gane o que pierda. Ahora bien, en el cuarto punto vamos a hablar de la verdad y su apreciación judicial. ¿Qué es la verdad? Porque ahí nos metemos en un problemón, ¿sí? Hay muchos conceptos de la verdad y cada quien tiene su concepto, ¿sí? Entonces yo tengo que saber qué entiendo por verdad y luego cuál es la verdad judicial, qué es lo que para el juez es verdad y qué es lo que realmente es la verdad. O sea, lo ideal, decimos desde ahora, es que concuerden las dos verdades, la que realmente sucedió y la que oficialmente el juzgador considera que fue la verdad. A veces coinciden, qué bueno, y a veces no, porque simplemente partamos de la base y esto nos lleva pues a tratar de buscar un asidero. Fíjate, vemos el mismo evento, pero lo vemos diferente. Por ejemplo, ahorita todos estamos en esta sesión virtual. Yo te estoy viendo en recuadro de cámara. Tú también me estás viendo a mí en esas mismas condiciones. Y aunque estamos coincidiendo y estamos escuchando lo mismo, sin embargo, cada uno de ustedes, cuando quisiera describir esta experiencia, habría versiones a veces muy diferentes. Dependería del lugar donde nos estamos ubicando, ¿sí? Dependería de nuestro estado de ánimo. Dependería de la atención que estamos poniendo o no a lo que se está explicando. Dependería de tantas cosas. Bueno, hasta de que si tienes una jaqueca, vean las cosas diferentes que si no la tienes. Y sin embargo, la misma reunión, estamos todos aquí reunidos y cada quien podría dar una versión diferente. Y eso sucede siempre y va a suceder también en el campo de lo judicial. Ese es el problema. Es decir, en qué medida a la conclusión que llegue el órgano de justicia, sea un juez o un tribunal, coincide realmente con lo que sí sucedió. Bueno, y entonces necesitamos un asidero, y ese asidero es precisamente la epistemología, percatarme si hay algún camino para que se tenga certeza de lo que ahí se dice es cierto. Ese es el, digamos, el meollo del problema. Ahora bien,
Y luego veremos algunos aspectos complementarios. Ya a esas alturas habremos discutido tanto sobre estos temas que ya estaremos muy, muy empapados de ello. Y entonces, pues, sin embargo, podremos encontrar por ahí algunos aspectos que vienen a complementar o fortalecer lo que se ha dicho en los rubros anteriores. Y luego sacaremos unas conclusiones al final. Esto de las conclusiones es muy subjetivo, porque son mis conclusiones, que a lo mejor concuerdas tú con ellas o a lo mejor no, porque cada quien tendrá sus conclusiones por esa misma situación de que cada quien tiene distintas perspectivas y distintas expectativas. Entonces, quizás concordemos en todas o en casi todas las conclusiones que yo ofrezca, pero quizás no. A lo mejor tú tienes conclusiones muy diferentes y se vale, pues se vale, porque en conclusión, pues es subjetivo, cada quien tiene las suyas. Bueno, ya platicaremos de eso y ya será al final la despedida. Ahora bien, pues ya tenemos el índice que queremos desahogar. Vamos entonces a la introducción. Vamos a ver qué podemos decir aquí. Mira, una preocupación planteada desde los albores de la civilización es la de confiabilidad que puede merecernos los conocimientos que tenemos de la realidad que nos rodea. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que las apreciaciones que tenemos de nuestra realidad y la de los demás, entes o seres que están en nuestro contorno, son ciertas? Es decir, es mi realidad, es lo que yo veo, pero ¿será verdad? Porque muchas veces nos engañan los sentidos. También nuestros sentidos pueden engañarse porque unos tienen más agudeza visual o más agudeza auditiva y otros menos. Y entonces ya esto también disloca la realidad que estamos captando, unos y otros. Otra pregunta: ¿conocemos por medio de los sentidos, claro, o por la estructuración mental que de estas percepciones hacemos? ¿Quién me está dando la información de lo que me rodea? ¿Mis sentidos? ¿La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto? ¿O me lo está dando otra situación, la percepción que yo hago a través de mis sentidos? Y ya no es lo mismo. Precisamente, seguramente en este diplomado se llegaron a plantear cosas, si no exactamente como están expresadas aquí, pues sí, muy aproximada. Siempre el problema de que será verdad lo que yo considero verdad y que además la he tomado así a priori, nunca la cuestioné. Y sin embargo ahora, tal vez porque ya tengo más lecturas, ya tengo más instrucción, ya logré más grados académicos, o ya tengo más edad, o ya recorrí más lugares, ya viajé, a lo mejor la percepción que tenía hace 10 años ya cambió, ya cambió. Es decir, ya mi modo de ver las cosas cambiaron. Y se puede, pues se puede. Si la gente cambia, o sea, así como cambiamos físicamente, envejecemos, embarnecemos, en fin, pues también en nuestras ideas y en nuestros conocimientos podemos sufrir, a veces de manera traumática por algo que nos pasó y a veces por la simple evolución de nuestra vida podemos tener otras percepciones. Ahora, otra pregunta: ¿hay una verdad indiscutible o hay varias verdades en torno a un mismo hecho? También esto nos llevaría, pues toda esta tarde, cada quien tendría su posición al respecto, ¿sí? En la vida religiosa hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Cristo dice: yo soy la verdad y la vida. Bueno, pues desde ese punto de vista de una afirmación teológica fundamental, pues podemos arrancar a muchas otras verdades. O sea, esto se presta a que todo el mundo pueda tener alguna opinión, pero acuérdate que esto es una introducción, estamos simplemente tratando de ubicar por dónde nos vamos a mover. Ahora, otra pregunta más: ¿debemos confiar en lo que percibimos sensorialmente, o sea, por nuestros sentidos? Esa es la percepción.
o lo que establecemos a partir de esas sensaciones. Esa sería el racionalismo, o sea, la racionalización de nuestras percepciones. Estas preguntas y muchas más, o sea, aquí esto no es total, no es absorbente, hay muchas otras que podríamos plantear. Estas preguntas en términos similares se han venido respondiendo en diferentes formas a lo largo de la evolución humana, pero en el campo del derecho procesal, la inquietud se vuelve de más urgente definición, dado que en las manos del juzgador se encuentra el destino personal, patrimonial y el prestigio de la persona sujeta a un procedimiento legal. Fíjate, yo, cuando nos enfrentamos por primera vez a la filosofía como una disciplina académica de nuestra currícula, pues andaríamos por los años de la preparatoria. Uh-huh. Y bueno, desde entonces nos dimos cuenta que para responder a muchas preguntas, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hay un destino para mí? Ese tipo de preguntas que se las ha planteado cualquier persona en cualquier época y lugar. Pues nuestro profesor o profesora que nos impartía estas materias se iba a recorrer el mundo a través de la historia. ¿Qué habían dicho los griegos y los romanos y la Edad Media? Y por ahí vamos caminando, conociendo personajes, todos ellos muy distinguidos, todos ellos en su época, auténticos señorones. Y cada uno tenía su manera de ver la vida. Y de hecho ese era el contenido esencial. Ahí estaba muy bien porque pues tenía que enriquecerse nuestra cultura general. Ese es el objeto de la preparatoria, por ejemplo, prepararnos para después nuestros estudios profesionales tener una visión panorámica del mundo. Entonces estaba muy bien ver qué dijo Sócrates, qué dijo Platón y Santo Tomás de Aquino y así, así. Pero luego hemos visto que siempre la filosofía se refiere a una serie de personajes que a su manera de ver pensaron sobre estas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Y qué con ello? Con ello yo deduzco que para poder responder a esto necesitamos toda una vida, por eso es una especialidad del conocimiento. Hay gente que se dedica a la filosofía y puede centrar ahí toda su actividad profesional. Pues sí, eso está muy bien. Nada más que el juzgador tiene un asunto y lo tiene que resolver en un plazo perentorio, sobre todo en materia electoral. Hay plazos para interponer el medio de impugnación, hay plazos para tramitarlo, sustanciarlo y resolverlo. Hay plazos para notificar, hay plazos para ejecutar la resolución. O sea, no puede esperar una eternidad a que se respondan todas estas preguntas que son muy interesantes, pero que para el caso del derecho procesal no da tiempo, ni siquiera circunstancia para abocarnos a ellas. Lo que el juzgador necesita es estar convencido de que las pruebas que están en su escritorio de trabajo están dándole convicción de lo que ocurrió, para en consecuencia tomar su decisión judicial. Eso pues tiene la característica, ¿verdad? Que ya no vamos a coincidir con el filósofo que puede dedicar toda una vida y el análisis y confrontación de autores antiguos y contemporáneos, y a eso se va a dedicar su vida. Y es una buena forma de vivir, es una profesión como cualquier otra, pero el juzgador en materia electoral tiene horas para resolver un asunto. Bien, otra cosa. En este diplomado se han estudiado en sesiones anteriores diferentes temas referentes a la epistemología y a los problemas que ésta actualmente confronta en su especialidad judicial para apoyar la tarea cotidiana de los operadores de la justicia. Dentro del campo de la epistemología jurídica y de esta en su ámbito de aplicabilidad, destaca el tratamiento de la prueba
como elemento esencial de un proceso judicial. Ya desde que empezamos a hablar, yo les decía que la prueba en cualquier proceso judicial, y el electoral no es la excepción, constituye prácticamente el meollo del asunto. Es la columna vertebral. De ella va a depender todo el proceso, por eso las pruebas deben estar pues impecablemente tratadas, porque de ello depende la resolución que va a afectar a las partes en pugna y que también va a permitir que el juez se conduzca con apego irrestricto a la normatividad, que así debe ser, o bien que cometa un acto de arbitrariedad, valorando mal las pruebas, por ejemplo. Ahora bien, precisamente en esta temática es la que ahora ocupa nuestra atención en este diplomado, con el objeto de plantear una panorámica que sirva a las personas cursantes, o sea, ustedes, para formarse un criterio sólido en torno a la indiscutible relación entre la teoría del conocimiento y la idoneidad y valoración de las pruebas. Fíjate, todavía falta desarrollar toda la actividad hoy y toda la actividad del próximo lunes, pero ya desde ahorita en la introducción podemos afirmar con certeza, con aplomo, sin titubeo, a reserva, claro, que se demuestre al final, que sí existe una relación estrecha entre la teoría del conocimiento y la prueba, su ofrecimiento, su admisión y su valoración. ¿Sí? Lo estamos diciendo así en este momento a priori. Porque claro, cada quien diría, bueno, demuestre usted que hay esa relación. Bueno, sí, claro, falta hacerlo. Pero de entrada, así en forma priorística, estamos afirmando esto. Ya veremos cómo lo podemos demostrar precisamente en las conclusiones. Bien, pues ya termina la introducción, ya sabemos por dónde nos vamos a mover, qué es lo que nos preocupa. Ahora vamos a hablar de la epistemología, su concepto, su clasificación. Epistemología parte de la filosofía que estudia el conocimiento en general, su origen y naturaleza, posibilidad, alcance y fundamento. Gracias a esto se puede establecer una teoría general del conocimiento. Y naturalmente que una persona que ya tiene estudios, que ya tiene lecturas, que ya tiene una profesión, como es el caso de ustedes, pues sí le preocupa mucho que todos sus conocimientos puedan pasar por el rigor de una teoría general del conocimiento, que todo lo que sabemos esté avalado científicamente. Ya no nos podemos fiar de consejas o de ideas equívocas. A nuestro nivel ya no, ¿sí? Ya tenemos que ser más rigurosos con nuestros propios conceptos, incluso con la idea que nos trazamos de las cosas y de las personas. Sabemos que no conviene tener un criterio basado en emociones, ¿sí? Sino en razonamientos. Eso nos pasa a todos. Ya llega a un nivel en el que tú procuras que todo cuanto afirmas pues tenga una base de solidez. Ahora bien, la epistemología jurídica, porque ya vimos que es la epistemología general, pero la epistemología jurídica, pues ella es la especialidad de la epistemología general que establece un modelo de conocimiento en materia de derecho. En consecuencia, postula una teoría general del conocimiento jurídico. O sea, la epistemología es una sola disciplina, pero se puede aplicar a las distintas áreas de actividad humanas, por ejemplo, al campo de las profesiones. Y puede haber una epistemología jurídica, una epistemología de la medicina o de cualquier otra disciplina que se te ocurra. Porque en cada caso se tratará de una epistemología aplicada a esa área profesional.
precisamente a preocupar y a ocupar a sus profesionistas para que se den cuenta cuál es el fundamento de todo lo que afirman. Y esto les interesa a ellos porque cultivan la profesión que estés pensando ahorita, por ejemplo, la jurídica, pero también a las personas que requieren sus servicios. A mí como paciente me interesa que los conocimientos que postula mi médico, pues estén avalados, estén realmente fundamentados en una buena teoría del conocimiento. De lo contrario, sería un riesgo enorme de mi vida, de mi salud, ponerme en manos de alguien que no tiene sus conocimientos en medicina muy sólidos. Y así como ese ejemplo, podría yo aplicarlo a cualquier otra disciplina profesional. O sea que eso importa a quien la ejerce e importa también a quien acude al auxilio de esa profesión. Ahora bien, la epistemología aplicada al sistema probatorio, que fíjate, ya sería una subespecialidad, porque primero dije epistemología general, teoría general del conocimiento. Luego ya dije aplicada a cada profesión, entonces aparece como especialidad la epistemología jurídica. Y luego dentro de la epistemología jurídica, la epistemología para la prueba y en materia electoral. Entonces esta ya no es una especialidad, es una subespecialidad. Hemos ido de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo concreto, como si fuera un cono. La entrada es amplia y la salida es muy estrecha. Ahora bien, epistemología aplicada. El sistema probatorio es la metodología que se utiliza para establecer las reglas basadas en la lógica para el ofrecimiento, admisión, valoración y determinación del alcance de la prueba. A esto se le llama probanza judicial. Entonces, el asunto de la prueba tiene distintos momentos. Hay reglas para ofrecerlas. Si yo soy un partido político y estoy promoviendo un medio de impugnación para hacer valer mis derechos como partido político, pues entonces viene primero el asunto de la oferta de la prueba, el ofrecimiento, yo entrego mi prueba, ¿sí? Entonces es el ofrecimiento. Luego el órgano que recibe ese ofrecimiento admite o no admite, pero ¿con qué criterios lo hace? Bueno, pues es lo que vamos a ver. ¿Admite o no admite la prueba? Pero vamos a pensar positivamente que sí lo admite. Bueno, una vez que lo admite, ahora, ¿cómo la va a valorar? ¿Qué valor le va a dar a la prueba? Porque hay pruebas que hacen precisamente convicción plena y hay otras que solamente dan indicios. Entonces, haz de cuenta que fuera como un checklist donde yo voy a ir viendo de cada prueba qué valor le voy a dar, pero no arbitrariamente, sino que eso está tasado en la ley. Ahora bien, una vez que ya valoré, tengo que adminicularlas, tengo que engrapar una con otra, porque todas las pruebas que se aportaron forman un complejo, un total, un todo. Y esto es muy importante en materia jurídica, porque a lo mejor viendo una prueba en lo privado, en lo particular, en lo concreto, no me hace convicción. Pero si yo, el término que usamos los abogados, adminiculo, o sea, adminicular es el verbo, o sea, juntar, las voy a confrontar una con otra, a lo mejor ya adminiculadas, esas pruebas que en sí, solita cada una, no ofrecía mucho apoyo, pues ya valorándolas en su conjunto, sí adquiere convicción, sí proporciona certeza. Por eso la misma ley dice, y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que las pruebas deben ser valoradas en su conjunto. Sí, desde luego en lo individual, pero después darles la valoración en conjunto, porque lo que una prueba no dio mucho, quizás se reúnen otras pruebas que coinciden en lo esencial
y pues ya se forma la convicción. Ahora bien, la palabra epistemología, como ustedes saben, etimológicamente deriva del griego. Episteme, conocimiento, y logo, estudio o tratado. Es decir, es el estudio del conocimiento. Así, desde el punto de vista nada más de la etimología, pues me daría la idea de un estudio del conocimiento. Los tratadistas distinguen entre epistemología, que se refiere al conocimiento científico, tanto de ciencias naturales como de las ciencias sociales, caso del derecho, pero también lo distinguen de la gnoseología, que es el conocimiento en general. Ya es entrar en detalles, pero bueno, se apunta este detalle importante. La epistemología procura responder a las interrogantes iniciales de la humanidad respecto a cómo conozco por la percepción los sentidos o por el razonamiento, que es una construcción mental. Fíjate que esas preguntas pues son tan viejas como la humanidad. En cuanto el hombre empezó a tener conciencia de su propia existencia y de la de los demás, pues siempre se ha planteado las mismas preguntas. Nada más imaginemos lo que se habrán preguntado en noches eternas aparentemente, en total oscuridad, porque a lo mejor todavía ni alcanzaban el fuego, a utilizar el fuego. Las personas de esas etapas tan primitivas de la prehistoria, frente a una lluvia intensa con rayos y todo aquello, frente a un sismo, frente al fenómeno de la muerte o del nacimiento, se han de haber quedado maravillados y sin saber exactamente qué estaba pasando. Bueno, pues ahora tenemos otra perspectiva, tenemos recursos, tenemos tecnología, tenemos conocimiento, experiencia de humanidad, y sin embargo todavía hay muchas cosas que nos preocupan y no tenemos una respuesta muy concreta. Lo anterior porque de ello depende la confiabilidad de los pensamientos o ideas que tengo respecto de los hechos y consecuentemente de las decisiones que vinculadas a estos puedo tomar. Si yo soy el juzgador, el magistrado o la persona que voy a resolver, imagínate la responsabilidad. Yo voy a decir que tú o tú son los que tienen razón. Y de ello va a depender, pues, una buena parte de tu propia vida, de tu propia biografía. Fíjate, no es lo mismo casi ser diputado que ser diputado. Entonces, para una persona, para un candidato, una candidata, esto puede ser definitivo en su vida. Su vida va a cambiar radicalmente a raíz de haber obtenido su diputación o no haberla obtenido. Eso por poner un ejemplo. De manera que yo tomar una decisión al respecto no es cosa menor, sino es algo de enorme responsabilidad. ¿Con base en qué voy a decir que tú eres la persona que obtuvo el triunfo electoral o que no lo obtuvo? Sabiendo que esto puede ser definitivo en tu vida. Bien, en cuanto a la epistemología jurídica, analiza los diferentes modelos de conocimiento en materia de derecho que se han postulado a través de la historia por diversos autores, de entre los que destacan el justnaturalismo y el justpositivismo. El primero con bases metafísicas y el segundo como un modelo empírico o físico. Fíjate, esto los que son abogados, o sea, las que son abogadas, me lo entienden muy bien, porque a lo largo de su licenciatura, maestros de introducción al estudio del derecho, de filosofía jurídica, de teoría del Estado, o materias que fueran equivalentes, aunque con otros nombres, pues se habrán encargado de darles a conocer dos puntos opuestos de contemplar y fundamentar el derecho. Uno es la corriente del justnaturalismo, el derecho natural, que viene desde lejos, viene desde la antigüedad y que pues tiene mucho fundamento
y muchos aspectos convincentes. Hay muchos abogados naturalistas. En cambio, hay otra corriente más joven, aunque ya data del siglo XIX, fines del XIX, el positivismo. Es otra posición. Es la posición de privilegiar la labor del legislador. Él es el que determina la normatividad. En cambio, los naturalistas dicen que existen derechos y principios que van más allá y que además fundamentan lo que debe estar en el contenido de la ley. Pues son dos posiciones diferentes y antagónicas. Y a la fecha siguen vigente la pugna entre naturalistas y positivistas. A última fecha, pues se ha recrudecido el asunto cuando estamos aceptando la, la presencia y la potencialización de los derechos humanos. Y sigue la discusión sigue vigente, no ha muerto, aunque las personas que postularon una y otra ya son fallecidos, por supuesto. Pero la discusión sigue. Ahora bien, el modelo de justnaturalismo presenta la posibilidad de un orden ideal y predeterminado. Ahí está su base en conocimientos que van más allá de la experiencia física. El modelo positivista, en cambio, resalta el estudio de las pruebas en materia procesal como instrumentos de conocimiento para generar la convicción del juzgador y establecer la motivación de sus sentencias. Fíjate qué interesante esta discusión que aparentemente pues era un problema de filosofía jurídica y que a quienes son abogados saben que en su misma facultad donde hayan estudiado su carrera, los maestros, aún los más destacados, los que tenían más prestigio, pues se dividían, unos eran naturalistas y otros eran positivistas. Y tenían largas discusiones, ¿verdad? Largos pleitos académicos, cada uno argumentando sus razones. Pues pareciera que eso para mí, que soy juzgador, que voy a impartir justicia, pues no es un asunto que me incumba o que me quite el sueño, porque cuando voy al tribunal lo que tengo que ver son los expedientes, no razones filosófico-jurídicas. Sin embargo, no, fíjate, aquí ya me están alertando. Las pruebas se ven distintas desde una posición justnaturalista y una posición eh, positivista. Ya se ven distintas. En el positivismo hay más rigor. En el justnaturalismo es un poco más relajado, más accesible. Así, por ejemplo, si no se admite una prueba, no se admite ya, punto. El positivista dice es que no está en la ley dispone otra cosa y se acabó, la que debe prevalecer es la ley. El justnaturalismo, pues va pensando en otras opciones, va pensando en la interpretación de la norma. Y en ese sentido, pues ya cambian las cosas, fíjate, cambian mucho. Porque si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en el campo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, distintos aspectos de criterios que ha emitido el tribunal en sus 25 años que tiene de estar desarrollando justicia. El año pasado se cumplieron 25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Verán ustedes, si entran a su página electrónica, la cantidad de jurisprudencia y de tesis relevantes que tiene sobre todos los aspectos que tú quieras, entre ellos, claro, sobre pruebas. Y te vas a dar cuenta que en esos criterios y atendiendo a razones de convencionalidad, o sea, de toda la documentación de especificaciones firmadas con gobiernos extranjeros o con instituciones internacionales, firmadas y confirmadas por el Estado mexicano, que ya forman parte de nuestra normatividad, te darás cuenta que
las interpretaciones hacen muy diferentes las cosas en ocasiones. Claro, a favor de las personas, en una apertura democrática ejemplar. Y a manera de ejemplo, nada más así sacar un botón, pues para que lo veamos, pero hay muchos ejemplos. Si yo tomo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en donde están todos los medios impugnativos que se pueden intentar, todas las vías procesales, me encuentro por ahí el primero, el recurso de revisión. Y la ley dice por ahí que ese recurso es para que los partidos políticos impugnen decisiones y resoluciones de la autoridad administrativa, o sea, del Instituto Nacional Electoral. Y el propio instituto va a conocer y resolver al respecto, nada más que en el órgano inmediatamente superior, jerárquicamente superior. Por ejemplo, una junta distrital en el distrito de Tapachula, Chiapas, emite un acuerdo en el que tú no estás de acuerdo con un partido político, entonces impugnas y el asunto va a pasar al Consejo Local del Estado de Chiapas, en la capital, en Tuxtla Gutiérrez. O sea, el distrital de Tapachula va a ser revisado por el Consejo Local del Estado de Chiapas y va a modificar, a revocar o a confirmar lo que dijeron en Tapachula. Ese es, digamos, por ahí camina el recurso de revisión. Pero si tú observas, dice los partidos políticos. Y entonces yo me pregunto, como simple ciudadano, ¿yo lo puedo interponer si yo soy el afectado? Pues en principio ahí no me menciona, pero tampoco me excluye. Y entonces el tribunal tiene una sentencia, una jurisprudencia en donde dice, mira, en el mismo artículo donde dice esto, los párrafos segundo y tercero dicen expresamente partidos políticos, pero el primero dice a quien afectado en su derecho promueva. Y tú, ciudadano X, por ser el que está afectado, entonces tú puedes interponerlo. Y está aquí en la misma ley, mira. Y hacerlo de esa manera es darte un derecho constitucional y convencional, porque está en la Constitución y también está en los documentos, en las convenciones internacionales que México ha firmado en distintos momentos. Y ahí te cita la convención de esto y la convención de aquello, en fin. De acuerdo con todo eso, si no te diéramos ese acceso, sería denegarte eso, el acceso a la justicia, sería en contra de tus derechos humanos. No, si lo necesitas, interponlo. Fíjate, entonces aquí el positivista se quedaría realmente muy molesto, porque no está literalmente en la norma. El naturalista diría, sí, pero se está privilegiando los derechos humanos. Ah, bueno. Entonces ya te das cuenta que lo que parecía discusión filosófico-jurídica de académicos de otra especialidad, no la del juzgador, no el procesal electoral, sin embargo le impacta, ¿sí? Le impacta. De alguna manera, pues tiene sus repercusiones, porque finalmente el derecho es un fenómeno único. Está como las partes de tu auto cuando abres el cofre. Es muy complejo, hay un montón de piececitas y piecesotas, pero todas están conectadas. Bueno, pues aquí pasa algo similar. Vamos viendo entonces que esto de la epistemología, pues no es tiempo perdido, sino que sí importa que al margen de la especialidad jurídica que profesemos, por ejemplo, la de ser procesalista, pues tenemos que conocer estas, al menos en generalidades, estas discusiones filosófico-jurídicas. Dice el último párrafo de esta presentación que Rodrigo Vargas Ávila, un tratadista contemporáneo, basándose en otro, en Luigi Ferrajoli, sí, un italiano muy ilustre,
señala que se debe plantear una nueva teoría general de la prueba judicial bajo enfoques epistemológicos que destaquen el papel de la prueba y su tratamiento en el proceso judicial. A ver, la idea no es de Vargas Ávila, él simplemente la está divulgando y la está reforzando. La idea es de Luigi Ferrajoli. Él nos dice, mira, ya existe una teoría general de la prueba, ¿sí? Desde luego que existe, desde hace ya muchos años atrás, pero sería bueno revisarla y generar una nueva teoría que se base sobre todo en un enfoque epistemológico. Quizás eso nos ha faltado en las teorías que se han dado con anterioridad. Aquí ahora, al postular una nueva teoría, tendríamos que consultar con los filósofos jurídicos, que hay muchos y muy buenos especialistas, tanto en México como en el exterior, pues para que nos hagan favor de elaborar una nueva teoría de la prueba. ¿Y cómo lo vamos a tratar ya en el proceso judicial? O sea, ¿cómo va a actuar el juez o la jueza fulanos ya cuando estén en expediente valorando las pruebas? Es muy importante esto. Bueno, es una idea de Luigi Ferrajoli. Por otro lado, a ver, parece que alguien levantó su mano, nada más que con la presentación no alcanzo a ver. Si es el caso, le ruego que tome la palabra. Sí. Sí, si quiere usted hablar. A ver, dígame, por favor. No se acciona su micrófono. Bueno, quizás al rato lo intente o, en fin, podemos volver a suspender la... ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ah, sí, perdón, disculpe, doctor. Sí, le comentaba de que le hablaba de esta tercer enfoque del esquema del estudio de derecho, del realismo sociológico. Bueno, al menos la literatura habla de ella. Si bien Sí. es cierto que hablábamos de un positivismo o y de un justnaturalismo, y actualmente se habla de, pues, del un nuevo positivismo o neoconstitucionalismo. Sin embargo, creo que sí se olvida esa parte, ¿no? Yo creo que sí hay un enfoque de realismo sociológico, porque se le da, se le acerca al derecho, a la moral, a la política, al aspecto psicológico en la toma de decisiones y al final de cuentas la utilidad que se le da o la utilidad que tiene el derecho en sí. No sé qué me puede decir al respecto. Claro, porque mire usted, finalmente todas estas disciplinas, usted está hablando ahorita en concreto de la sociología jurídica, en concreto, ¿sí? No en la corriente, sino que si voy a buscar un libro sería de sociología jurídica, ahí estaría esta teoría. Todas estas disciplinas van a llegar a un punto común y precisamente la idea es que todos estos estudios sean estudios que se hagan con equipo profesional, personas que sean netamente procesalistas, filósofos jurídicos, sociólogos jurídicos y así. Bueno, quizás hasta personas que cultiven la psicología, porque finalmente el apoyo de todos contribuye a crear un panorama mucho más amplio de cualquier aspecto del conocimiento que queramos tratar. En este caso hablamos de la epistemología en materia de la prueba. De manera que yo concuerdo con sus puntos de vista y fíjese usted que también en el campo sociológico hay mucha labor por hacer y por eso ya se tiene conciencia, aunque a veces se duda, de que en las escuelas de derecho, donde se estudia esto como una carrera profesional, pues se impartan cursos de sociología general y jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente los fenómenos que trata
conoce y resuelve el derecho son fenómenos humanos, son fenómenos sociales. Y la sociología tiene muchos aspectos que mostrarnos. Entonces, al hacer el estudio concretamente en el campo de la prueba, a través de especialidades como el derecho, la sociología, la política y otras más, pues enriquece esto. Por eso estoy plenamente de acuerdo y le agradezco mucho que usted haya puesto esta carta sobre la mesa. Más adelante quizás encontremos otros momentos en que hay ese contacto. Miren ustedes, aquí en la lámina que estamos viendo, dice que desde la Grecia clásica se observó la inquietud respecto de la prueba en materia procesal. O sea, ya en aquella antigüedad tan remota, pues la gente se preocupaba porque el juez decidiera con sabiduría, decidiera con criterio. Y entonces, pues empezó a pensar, a ver, ¿cómo captamos la prueba? ¿Dónde está la prueba? Sí, para que yo pueda tomarla y llevársela al juzgador. Eso es la fuente de la prueba. ¿Dónde está la prueba? Por ejemplo, en materia electoral, vamos el día de la jornada electoral, el día de las elecciones, y nos damos cuenta que se instala la casilla. Nos damos cuenta que la integran los miembros de mesa directiva de casilla, la persona que ocupa la presidencia, la secretaría, los escrutadores, y que se abre la casilla a la hora que indica la ley. Pero se levantan a lo largo de la jornada varios documentos. El acta de instalación de casilla y el acta de esto y el escrito de inconformidades de presupuestos que fueron irregulares en la sesión, el escrito de protesta, por ejemplo, el escrito de incidentes, y así, luego escrutinio de cómputo, se levantan documentos y así. Es una serie de documentos, o sea, digamos, un cartucho así de documentos. Y se van a ir llenando, ya los formatos están hechos, nada más vamos llenando los datos específicos de nuestra casilla, la hora, las personas que están presentes, etcétera. Y firmamos. Nunca nos imaginamos si eso va a llegar un día a la mano del tribunal. En ese momento yo, si soy presidente de casilla o si soy secretario de la mesa directiva, etcétera, lo que me preocupa es que se llenen bien, o sea, de acuerdo a lo que me dijeron en el curso que tomé. Eso es lo que me preocupa. Yo no sé si ese documento que yo ahorita estoy llenando o que estoy firmando va a llegar un día a la consideración de una magistrada o un magistrado en la sala fulanita del Tribunal Electoral. Eso no lo sé, ¿sí? Pero podría darse el caso. Ahí está la fuente. Esos son documentos que pueden llegar hasta la consideración del órgano resolutor. Y en ellos se va a basar, porque ahí están los datos, la hora en que se instaló, quiénes lo instalaron, en calidad de qué, en dónde se instaló y demás. Ahora bien, yo voy a presentarlo ante el órgano de justicia y el órgano de justicia, al admitirlo, lo va a integrar al expediente y entonces de ser fuente de información se va a convertir en medio de información, en medio de prueba. Ahora, una vez que ya esté en el expediente, él o la magistrada responsables de la ponencia en donde se va a elaborar el proyecto, pues va a valorar esos documentos, qué valor les va a dar. Entonces, ahí va a ser una labor de confrontación, de adminiculación, de determinación, para en su resolución me va a decir, entregaste este documento que hizo prueba plena por A, B, C y D, entregaste este otro que no hizo prueba plena, solamente fue un indicio por esta y esta razón. O sea, tiene que, con base en un principio que se llama de exhaustividad, tiene que referirse a todo lo que se le entregó, tanto lo que entregué yo como lo que entregó la parte contraria a mí. Esa otra parte también entregó sus pruebas y también se las van a valorar. Y de eso se tiene que referir la sentencia. Por eso, si ustedes ven la sentencia del Tribunal Electoral,
pues a veces es muy amplia, es muy abigarrada, tiene muchísimas fojas, ni siquiera hojas, sino fojas, o sea, cartas tamaño oficio, documentos tamaño oficio. Y esto, permítanme un momentito, ahorita les digo por qué les pido que me esperen un momentito. A ver, parece que se fue. Permítanme un segundo. Voy a tener que salir y volver a entrar. Es que apareció en mi recuadro un aviso de que se estaba yendo el internet, que tenía que volver a poner mi clave. Pero en cuanto la puse, ni siquiera alcancé a darle el clic y ahorita ya se desapareció. Entonces, voy a rogarles encarecidamente me disculpen, esto fue una cosa técnica, pero voy a tener que salir y enseguida vuelvo a la audiencia. Disculpen, esto no lo tenía yo contabilizado. Ya estamos aquí de vuelta. Ahora voy a poner la presentación de nuevo, permítanme. ¿Ya la aprecian? Bueno, disculpen, esto son situaciones técnicas. Pero entonces les decía que, que bueno, desde la antigüedad aquella ya se tenía la preocupación de dónde está la prueba, cuál es la fuente. Y yo ponía el ejemplo. Hoy la fuente, pues pueden ser, por ejemplo, las actas que te gusta de escrutinio y cómputo en una casilla. Cuando las llenas, tú no te preocupas porque esto vaya a llegar un día al tribunal. Lo que te preocupa es que vayan llenadas correctamente y a satisfacción del Instituto Nacional Electoral, que es pues la instancia inmediata. Si algún día llegan hasta el tribunal, pues no lo sabes ni tú ni nadie. Entonces ahí estamos hablando de fuente de la prueba. Luego, cuando finalmente se presentan ante la Sala Regional Guadalajara, pues ocurre que este órgano de justicia la admite, esa acta de escrutinio. Y entonces, pues resulta que la va a incorporar al expediente y en ese momento va a dejar de ser fuente y se convierte en un medio de prueba a disposición de la o el magistrado que vaya a conocer el asunto y resolverlo. Y luego, bueno, ya en su sentencia va a tener que valorar
¿qué valor le va a dar a esa prueba? Ya veremos, ahí está el criterio del juzgador. Y ya te va a decir, le doy este valor por esta razón. Desde luego tiene que motivar y fundamentar cualquier decisión que tome al respecto. En principio, desde aquella antigüedad, había la tendencia de eliminar prejuicios religiosos o verdades dogmáticas y en cambio privilegiar las reglas de la lógica, como también parte de la filosofía, pero que estudia las reglas que estructuran el pensamiento coherente. Por ejemplo, la conformación de silogismos deductivos o inductivos que darán origen a la correcta aplicación de la ley y a la jurisprudencia respectivamente. Claro, aquí cualquier persona que conozca un poquito sobre la historia procesal del mundo a través de los tiempos, me puede decir, fíjese usted, es cierto que los griegos y los romanos en su antigüedad trataron de que la valoración y el tratamiento que se diera a las pruebas estuviera dentro del orden del derecho y de la lógica, como se está diciendo aquí. Pero ya en la Edad Media esto sufrió un colapso y, por ejemplo, se habla de las ordalias u ordalías o también conocidas como juicios de Dios, en donde se ponía a prueba para que precisamente la mano de Dios nos diera una orientación sobre quién tenía razón. ¿Se acuerdan de aquellos juicios de Dios de la Edad Media? Ya habiendo pasado la cultura griega y romana. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, ponían en un barril con agua hirviendo, con agua en burbujas, y decían, tú dices que eres inocente, pues mete el brazo, al fondo del barril hay una piedra, saca la piedra. Si tienes el valor, el coraje, la fuerza de meter tu brazo casi a la altura de tu hombro y extraer la piedra y entregarla, pues eres inocente, ahí queda claro. Si estás pegando de brincos, ahí está, eres culpable. Una segunda y último ejemplo que te doy de muchos que se pudiera dar. Vamos a calentar una barra de hierro, pero la vamos a calentar al blanco. Ahora pon tus manos en palmas. Aplicamos sobre ellas el hierro. Desde luego te vamos a dar una quemadura espantosa, ¿sí? Bueno, una vez que ya te hemos así marcado las manos en palmas, vamos a esperar 3 días para revisártelas. Si ya está cicatrizando, sí todavía las vas a tener muy lastimadas, pero a lo mejor esas marcas te van a durar el resto de tu vida. Pero si ya están cicatrizando, eres inocente, clarísimo. Si todavía estás en carne viva o arrojando líquido a través de esas llagas, pues eres culpable, clarísimo. Eso desde luego pues es totalmente antijurídico, irracional. No se nos ocurre que esto tuviera posibilidad de haberse desarrollado después de haber conocido las culturas greco-romanas, pero sí sucedió. Entonces, esa sería, digamos, la acotación que se haría a este segundo párrafo. Ahora bien, todas las líneas son, todas las literales, en estos ejemplos que vamos a dar de silogismos, partiendo de la lógica, todas las literales son abstracciones de sonido. Luego la literal ni es abstracción, n es abstracción de sonido. A ver, aquí me están dando un ejemplo o unos ejemplos de silogismos. Ustedes ya recuerdan lo que es un silogismo. Se afirma algo de lo cual se induce o se deduce, según el tipo de silogismo, una realidad concreta, una afirmación concreta. Por ejemplo, Pedro, como ser humano, es hombre como especie y muere. A Juan le pasa lo mismo y a Joaquín lo mismo. Entonces yo de ahí saco la conclusión, los hombres son mortales, los hombres se mueren. Al revés, todos los hombres son mortales. Yo soy hombre, entonces pues tengo que pensar que yo también soy mortal.
¿Te acuerdas de esos silogismos que estudiabas en la preparatoria? Bueno, pues ahora vamos a ver aquí. Todas las literales son abstracciones de sonido. Todas las letras, la A, la B, la C, la D, todas las literales son abstracciones de sonido. Luego, la literal M, ¿sí? Es abstracción de sonido. Se aplica, esto es cierto, ¿verdad? Si todas las literales son abstracción de sonidos, pues la figurita de la M o de la N o de la P, la que tú quieras, es abstracción de sonido. Se aplicará, dice otra cosa, la pena de X, por ejemplo, la pena de multa, al que Y, o sea, al que cometa X conducta. Luego, un individuo concreto realizó conducta Y, se le debe aplicar la pena X. Entonces, la ley, método deductivo de lo general a lo particular. Veamos otro ejemplo. La literal M es una abstracción de sonido, igual que lo es la L o la P o la S o la R. Luego, las literales son abstracciones de sonido. El caso se resuelve como X, el B, el que es similar se resuelve como X, el C igualmente similar se resuelve como X. Luego, en todos los casos similares se aplica X. Y esto sería el método de la jurisprudencia, método inductivo de lo particular a lo general. Cuando tú ves esta lámina dices, oye, esto parece un problema algebraico, y si algo odié en la vida fue el álgebra. Bueno, pero está muy sencillo. Los silogismos pueden partir de afirmaciones en casos concretos que a tanto se repiten que podemos concluir que siempre que se presente ese caso, así se va a resolver. Y al revés, ¿sí? De una regla general sacamos una particular. Como te decía, todos los hombres son mortales, luego yo soy hombre, luego yo soy mortal. Pero ya en el camino del derecho, ¿cómo se aplicaría? Pues en el caso A se resolvió así. En el caso B, que es muy parecido, se resuelve igual. Y en el C y en el D, entonces llegamos a la idea que siempre se debe resolver así. Ese es el método que se usa para establecer jurisprudencia, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia o en el propio Tribunal Electoral, ¿sí? Si en el caso A resolvimos de esta manera, en otro que es igual, resolvimos de esta manera, y así lo resolvimos, por ejemplo, en 3 casos, podemos llegar a la conclusión de que se debe emitir una tesis de jurisprudencia, manifestando que siempre que esté este caso se debe resolver así. Ahora, al revés, la aplicación de la norma. La norma dice, todos los que estén en este caso serán sancionados con esto. Bueno, tú estás en el expediente, en el caso que dice la ley, pues se te sanciona de acuerdo con lo que dice la ley. Entonces, en ambos casos, tanto la función del legislador como la función del juez están basados finalmente en la lógica. Ahora bien, fíjense, si yo voy recorriendo la historia de la justicia en general, no de la justicia electoral, me encuentro en la Biblia, que ya la cité antes, cuando hablé de que Cristo dice, yo soy la verdad y la vida, pues me encuentro en la misma Biblia, pero en el Antiguo Testamento y en el área donde están los reyes, el libro de los reyes, me encuentro a uno de ellos, a Salomón. Y yo me acuerdo que Salomón era tenido por un rey sabio. Se decía de él que era un hombre sabio. Y se contaba una historia de él para darnos un ejemplo de su capacidad para juzgar, de su sabiduría judicial, que una vez llegaron a su presencia 2 mujeres que se disputaban a un bebé. Ambas decían que era su bebé, era su hijo. Y es que ambas habían tenido un niño por aquellos días, pero a una de ellas se le murió su niño.
y no conforme con ello, no resignándose, pretendía arrebatarle a la otra a su bebé. Y ahí estaban discutiendo, peleando la maternidad de la criatura, y eso fue lo que se puso a su consideración. ¿Alguno de ustedes recuerda qué se hizo? ¿Sí se acuerdan de esa anécdota? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere ayudarnos en esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo resolvió el caso? Porque nada más había un bebé y había dos mamás, o supuestas mamás. A ver, abogada Marisol, la escuchamos con mucho gusto. Primero la saludo muy amablemente y a ver qué nos dice usted sobre esto. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Pues se resolvió decidiendo que se partiera el bebé a la mitad y que cada una de las mamás se llevara la parte correspondiente. Haciendo Marisol, ¿se da usted cuenta lo que dice? ¿Y sí pasó eso? Pues eso, eso cuenta la historia, no tengo la certeza porque no Oye, estuve se ahí. partió al bebé. Y No, aquí, no, aquí no. entraría hasta el morbo de mi parte. ¿Por dónde lo partieron? ¿En forma horizontal o en forma vertical, verdad? No, bueno, es lo que yo sé, ¿no? Tal vez no sea así. Bueno, es una parte de la historia, pero no está completa. A ver, ¿qué nos quiere usted decir? Ok, de esas dos mujeres, que una fue la que aplastó a su pequeño, los llevan con el rey Salomón, y el rey Salomón escucha las versiones, como bien comentan, nacieron al mismo tiempo. Entonces le dicen, bueno, usted dice que es de usted. Ambas decían que eran de ellos. Entonces, como bien comenta la compañera, dice, pues lo que yo voy a hacer es partir de la mitad al bebé y darle la mitad que le corresponde. Entonces una de ellas dijo, no, que se lo quede ella. Entonces el rey Salomón le dio el bebé a la que no quiso a la que no quiso que se partiera, porque le dijo, tú eres la mamá, porque una mamá pues no permitiría que a su hijo lo partían por la mitad. Y así Muy resolvió el rey Salomón, dándole Muchísimas el bebé gracias. a la mamá, pues. Sí, claro. Muchísimas gracias. Lo que dijeron ambos es verdad. O sea, Mari Carmen Marisol, perdón, pensó, encabezó el asunto, lo encaminó. Y ya la segunda parte no la recordaba con precisión, pero nos hicieron favor de apoyarnos y ya nos explicaron que no se llegó al extremo de partir al bebé. Pero aquí me cabe esta duda. Se dice, bueno, él mismo, según esto, parece que Salomón mismo pensó que esto demostraba quién era la verdadera mamá, porque una mamá pues no iba a permitir que partieran a su niño. Y estamos seguros que fue la verdadera mamá. Porque fíjate, nada más así expresado, si alguien viene con un bebé y dice lo voy a partir en dos, pues eso es algo monstruoso. Yo que no soy la mamá, pues pegaría el grito y diría, no, espera, pero ¿cómo vamos a partir un bebé? ¿Que está usted loco? Y no nadie podría decir, pues esta es la mamá del bebé, ¿no? Pero es que esto es tan horrible que a nadie se nos ocurriría admitirlo. Y entonces, a lo mejor la verdadera mamá se quedó tan asustada que se quedó inmóvil, paralizada, muda. Y la otra, aunque era una malvada que quería ver si se quedaba con el bebé, pues también se horrorizó y dijo, no, mejor que se la quede. Nunca lo sabremos porque en aquella época pues no había las pruebas que ahora se hacen, ¿verdad? Pero de veras sería la mamá. Ahora, incluso esto no pone en duda la sabiduría de Salomón, porque si no era la verdadera mamá, la biológica, pues fue la que salvó al niño, ¿sí? Y entonces, bueno, pues bien se merecía, aunque no fuera su bebé, en el caso que no lo fuera, pues quedarse con él. Y incluso la mamá que sí era, en el caso que lo fuere, pues debería entender que se había ganado al bebé, que de alguna manera no sería una mala madre. Pero siempre nos quedará la duda, ¿realmente esa sabiduría fue la que salvó la situación? Afortunadamente hoy tenemos procedimientos procesales
Ya no necesitamos tener la sabiduría de Salomón para resolver una causa por compleja que sea. Pero he querido traer esto que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, y ahí está la cita 3:16-28, para que si ustedes algún momento tienen interés en localizar la cita. Pero fíjate, algo importante. Nosotros observamos que muchas leyes que se refieren a los procesos, a los casos litigiosos, precisamente se refieren así, ¿sí? Por ejemplo, Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales. Y si yo tomo los tales códigos, observo que están las normas que regulan todo el trabajo jurisdiccional en materia civil o en materia penal en mis ejemplos. Bueno, entonces ahora, pues no necesitamos tener esos chispazos de sabiduría innata o propia, como le pasó al rey Salomón. Ahora, las pruebas que se consideraban en el derecho griego eran los juramentos, los testimonios, los documentos. En el derecho romano se profesionalizó la carrera de jurista. A los romanos les debemos que nuestra carrera se volviera una profesión. Y ellos consideraron que nos podíamos desenvolver en cualquiera de estas 4 actividades si éramos abogados, si éramos juristas. Scribere, respondere, cabere y agere. Son 4 verbos en latín. Scribere significa investigar y propagar el conocimiento jurídico. Es la vida académica, es el profesor que da clases en la universidad, da conferencias, mesas redondas, debates, etc. Es el que está dedicado a la academia, pero a la academia en materia jurídica. Para los romanos esta sería la actividad de scribere. Respondere es quien da consulta. La gente llega y te consulta, igual que el médico llega al paciente y le consulta. Entonces, nuestros clientes a nuestro despacho acuden en busca de respuestas. Por eso era respondere. Yo, a tu pregunta, como experto en derecho, voy a tratar de darte una respuesta. Y cabere es prevención. El abogado, igual que el dentista o el médico o el ingeniero, debemos prevenir, no solamente remediar. De manera que, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un contrato o necesitas un contrato, pues es bueno que te asesore un abogado para ver las cláusulas del tal contrato, para ver si no son en tu perjuicio, si son legales, etcétera. No te vas a meter en un lío. Ahí todavía no hay problema. Y yo te lo estoy evitando, precisamente estoy haciendo precaución, cadere. Y luego ayer, que significa ya ir a litigar en tu nombre, ir a los tribunales a defender tu causa, convertirme en un advocatus tuyo, o sea, meterme en tu boca, hablar por ti, porque tú, pues primero no conoces el derecho y segundo, aunque lo conocieras, como es un asunto que te impacta, que te afecta, podrías no saber cómo defenderte, te pondrías nervioso o molesto. Y yo, con más frialdad, puedo ver tu asunto y tratar de resolverlo a tu favor, que se resuelva dándote la razón. Eso sí es litigar, eso sí es ir a los tribunales y actuar. Entonces eso se llama ayer. Los romanos, pues, profesionalizaron nuestra carrera y le dieron esos 4 ángulos de actividad. Como ves, no se contradicen. Una persona puede cultivar 1, 2 o hasta los 4 sin ningún problema, no se contradicen, se complementan. Por eso un profesor puede dar clases y además tener su despacho y además litigar. En materia de modelo procesal, se evolucionó en los 32 siglos de la existencia de la cultura romana. No fueron 32, fueron 22 siglos. O sea, los romanos estuvieron vigentes desde la cultura romana simple hasta la cultura romano-bizantino, 2206 años, o sea, 22 siglos. De manera que el derecho romano pues se desarrolló muchísimo. Muy bien.
En alguno de sus gobiernos en la República surgieron las leyes acciones, después el proceso formulario, el proceso extraordinario y en la época del imperio. En un principio se distinguía entre magistrado o juez y por otro lado un particular que conocía la causa y la determinaba en su calificación. Un poco lo que sucede en el derecho anglosajón, que el juzgador nada más conduce el juicio, pero son los señores del jurado, que son gente particular, gente común y corriente, son los que determinan culpable o inocente en caso de litigio. Bueno, todo esto corresponde a la valoración de la teoría de la prueba en materia histórica y lo vamos a dejar para que tú después, si tienes tiempo, pues ahondes en esto, porque lo que nos interesa particularmente, pues es ya ver en nuestro campo actual cómo andamos en prueba respecto a la epistemología y a la ética en este caso. Es otra disciplina. Otro problema que se planteó desde la antigüedad fue en la teoría general de la prueba judicial, distinguir lo probable de lo eficiente, de lo éticamente preferible. Es decir, ¿puede aceptarse una prueba que sea contraria a la moral? Y en el caso, una prueba de procedencia ilícita. Aquí ya no estamos en el terreno de la epistemología, sino de la ética. Y ya se les planteó desde la antigüedad y a la fecha se plantea, ¿puedo aceptar una prueba de origen ilícito? Una prueba obtenida en forma ilícita, o sea, en forma contraria a la ley. Por ejemplo, una grabación de una comunicación telefónica. ¿Se puede tomar como prueba o no se debe tomar como prueba? ¿Y qué pasa con las pruebas que tengan un contexto inmoral? ¿Se pueden aceptar o no se deben aceptar? Bueno, cabe recordar que el trabajo institucional de las y los servidores públicos que desempeñan sus trabajos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se rige no solamente por lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto, por supuesto, sino que también hay leyes de carácter ético, no leyes, sino disposiciones de carácter ético. Por ejemplo, el Código Modelo de Ética en Materia Judicial Electoral. Entonces, el tribunal no solamente tiene su desarrollo y sus funciones establecidas, desde luego en la Constitución, artículo 99, también, claro, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque pertenece a ese poder, forma parte de ese poder, y en otras leyes que son aplicables al tribunal, incluso su reglamento interno. Pero además de esa regulación normativa, todos los servidores y servidoras del tribunal deben regir su conducta, porque así lo dispone la ley, en lo que establece el Código Modelo de Ética en Materia Judicial Electoral. En la época medieval, por ejemplo, el rey Alfonso X, rey de Castilla, apodado el Sabio, encontramos codificadas algunas reglas referentes a la prueba con gran influencia del derecho canónico, en donde debe coincidir la verdad bien con la verdad justicia. En la Edad Media hubo un retroceso, como les decía, con el sistema probatorio a través de las ordalias, como los ejemplos que les di de la piedra en el agua hirviendo o de la quemadura en las manos con un hierro candente. En Estados Unidos de América, en las reglas federales de evidencias de 1975, o sea, ya muy recientes, se establecen reglas destinadas a regular el sistema probatorio del país. Y fíjate, hemos estado hablando de teoría de la prueba. Bueno, y aquí en esta lámina aparece una pregunta en un recuadro.
¿existe una teoría general de la prueba? Y a esta pregunta contesta un autor colombiano, Davis Echendía, muy prestigioso. En México ha impactado mucho entre los procesalistas sus libros y sus teorías. Él dice que nada se opone a la existencia de una teoría general de la prueba, siempre que en ella se distingan aquellos puntos que por política legislativa estén o puedan estar regulados de diferente manera en cada tipo de proceso. A ver, ubiquémonos, ¿qué estamos diciendo? Hablamos de que debe haber una teoría general de la prueba y por eso debe haber una epistemología aplicada a la prueba. Pero ¿la prueba de qué naturaleza? Penal, civil, mercantil, electoral, por ejemplo. Bueno, no, una teoría general de la prueba abarca el estudio desde el punto de vista del conocimiento de la epistemología, que es lo que nos interesa en cualquier tipo de prueba, claro, incluyendo la electoral. Pero entonces se pregunta por ahí, oye, pero si cada proceso es tan diferente, el mundo de lo civil nada que ver con el de lo penal. ¿Tú crees que puede haber una teoría general de la prueba? Y entonces el autor que estamos consultando, el colombiano Davis Echendía, dice, sí, sí puede haber una teoría general de la prueba que abarque a todas las pruebas. Nada más que quedando de acuerdo que puede en cada caso haber situaciones específicas. Lo electoral no es igual a lo penal, ni igual a lo mercantil, ni igual a lo fiscal. Entonces sí nos podemos encontrar situaciones de excepción o situaciones específicas para lo electoral, pero sí cabe tener una teoría general de la prueba, nada más con esa advertencia. No siempre se va a aplicar los mismos principios a todo tipo de pruebas. Hay campos en los que sí hay especificidades y no es lo mismo que estemos hablando del campo fiscal que del campo electoral. Bueno, con esa aclaración sí se puede tener una teoría general de la prueba. Lo anterior significa entonces, siguiendo a Echendía, que los conceptos y los principios relativos a la prueba resultan aplicables a todo tipo de procedimiento, proceso o recurso. Bueno, ahora bien, veamos otros autores. Por ejemplo, Jordi Ferrer manifiesta que la prueba y la determinación judicial de los hechos constituye algo que hemos dicho desde que entramos a esta audiencia. Uno de los problemas fundamentales del proceso, de la justicia y del ordenamiento jurídico en general, y que esta cuestión no la puede negar ningún filósofo o jurista práctico sensato. Bueno, pues yo no seré un filósofo, pero sí seguramente un jurista. O sea, porque me dedico al derecho, igual que tú también eres jurista. Y si nos cabe un poquito de sensatez, que seguramente sí la tenemos, pues debemos aceptar que la prueba en materia jurídica, pues es el corazón del asunto. Si la prueba falla, si la prueba no es correctamente presentada, correctamente valorada, correctamente determinada, nos va a llevar a conclusiones con nefastos resultados, porque en ello se va a basar la resolución que finalmente dé el juzgador. Ahora, otro autor, González Leyer, dice que la palabra prueba, tal como la utilizamos los juristas, conlleva una fuerte ambigüedad. O sea, cuando yo digo prueba, ¿qué digo? Porque hay varias acepciones. Por ejemplo, la prueba puede ser la actividad de probar algo. Prueba lo que dices. Aquí lo que me están pidiendo es que yo dé respaldo a lo que digo. O sea, que yo pruebe como una conducta, como un verbo. Pero también puede ser los medios de prueba. ¿Dónde está la prueba? Pues en el expediente. Aquí está el acta circunstanciada. Y es una prueba.
Está firmada y se ve la fecha en que se expidió, el lugar donde se expidió, la hora y qué se dice y quién lo firma. O bien los resultados arrojados por los medios de prueba, los hechos probados. Por eso se dice, ¿sí? Con esto se prueba que pasó esto. Entonces, como que la palabra prueba es muy escurridiza y de entrada encontramos pues que hay varias excepciones y todavía el propio González Reguer aumenta otra opción, dice la prueba como razonamiento, como silogismo que se le hace al juzgador en su mente y dice, pues si se probó esto y esto, entonces yo llego a la conclusión esta. Y todo eso lo llamamos prueba. Entonces, el problema de una teoría general de la prueba comienza desde, bueno, pongamos de acuerdo, ¿a qué le voy a llamar prueba en esa teoría general? Porque hay varias excepciones. Ahora bien, Gascón-Avelán sostiene que la prueba es un instrumento de conocimiento que tiene como finalidad conocer o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos, pero advierte que al mismo tiempo es una fuente de un conocimiento que solo es probable. Fíjate, tú vienes y me cuentas a mí, que soy el órgano de justicia, oiga señor, ocurrió esto, esto y esto. Pero esa es tu versión. Y tú dices, sí, es mi versión, pero aquí están mis pruebas. Tengo testigos, tengo documentos, tengo peritajes, en fin, las pruebas que puedas aportar. Muy bien. Tú me estás contando esos hechos, me los estás narrando desde tu perspectiva. Es tu verdad. Vamos a ver si esa verdad concuerda con la verdad verdadera. Porque además la contraparte tiene otra verdad y también tiene pruebas. Ahora bien, otro procesalista, Couture, considera que la prueba es la acción que permite demostrar o verificar la verdad o la corrección de una afirmación. Fíjate qué precavido es Couture. No está diciendo la prueba demuestra qué ocurrió. No, la prueba demuestra la afirmación que tú haces de lo que ocurrió, que eso es otra cosa. Tú dices que así pasó, es tu versión. Y tu prueba pretende demostrar que lo que dices es cierto. Ahora bien, Senties Melendo dice una cosa que nos dejaría fríos. Si aquí se detuviera nuestra explicación esta tarde, pues quizás el fin de semana te pasarías muy preocupado. A ver qué dice Senties Melendo. Dice, mira, los hechos no se prueban. Los hechos existen. O sea, tienen una existencia ajena a ti, a mí y al juzgador. Los hechos existen. Los hechos no se prueban. ¿Pero cómo? Luego continúa el autor, dice, lo que se prueba son afirmaciones que podrían referirse a hechos. La parte, siempre la parte, no el juez, formula afirmaciones y no viene a traerle al juez sus dudas, sino su seguridad. Puede ser real o ficticia, o sea, puede ser falsa o verdadera, pero es lo que él considera que ocurrió sobre lo que sabe. No viene a pedirle al juez que investigue, sino a decirle lo que él ha averiguado para que el juez constate, compruebe, verifique si esas afirmaciones coinciden con la realidad. Fíjate qué cosa tan interesante. Dice, los hechos no están para probarse, los hechos ocurrieron y son independientes de ti, de mí, de cualquiera. Incluso ya pasaron, ¿sí? Estás hablando de cosas que ya pasaron. Lo que se prueba es únicamente la afirmación que tienes tú de lo que ocurrió, tu versión, que es la tuya, no la del juez, no la de la contraparte. Entonces estamos ante algo muy subjetivo,
Porque yo veo la realidad a través de mis anteojos y puede ser que mis anteojos ya no tengan buena graduación y puede ser que mis anteojos estén un poco borrosos y tú tienes otra visión. Entonces es el mismo hecho, pero lo estamos viendo dos personas distintas, con dos tendencias diferentes, con dos intereses opuestos y cada uno le afirma al juez, esto es la verdad. Y la prueba lo único que pretende no es demostrar el hecho, sino demostrar la afirmación que tú tienes de hecho. No se nos olvide eso, porque eso sí tiene que ver directamente con la epistemología y con la posibilidad de que exista una verdad verdadera, valga el pleonasmo, y una verdad oficial o judicial, que es otra. ¿Cuántas veces, tal vez tú o tal vez alguien que conoces tú, un familiar, un amigo, un conocido, te dice, mira, pues así se resolvió, pero la verdad no pasó así. Todo lo que ahí dice no es exactamente como ocurrió. Y todavía el creyente te dice, Dios sabe que fue otra cosa. Pues sí, y a lo mejor tiene razón, ¿eh? A lo mejor tiene razón, no ocurrió exactamente como dice la sentencia. Por eso no nos confiemos, no siempre coincide la verdad verdadera con la verdad judicial, y menos con la verdad que aducen las partes en litigio. Por eso les decía que si en este momento terminamos la sesión con esta idea, nos vamos a quedar muy preocupados. Todo el fin de semana vamos a andar con el ruido en la oreja, ¿verdad? ¿Cómo se puede resolver esto? Porque parece que llegamos a un callejón sin salida. Ahora, ¿para dónde? Porque si el juez no conoce la verdad, pues buen papel va a hacer resolviendo una controversia judicial, si él mismo no ignora lo que pasó. Bien. Tarufo, que es otro tratadista, estima que la prueba es el medio que permite construir los razonamientos que justifican las conclusiones a las que llega el juzgador. O sea, él se pone del lado del juez y dice, ¿para qué le sirve la prueba al juez? Ah, pues le sirve para mucho. La necesita el señor juez, precisamente para dar fortaleza, cimientos a sus razonamientos cuando venga el momento de la sentencia. Porque se refiere a los hechos que constituyen la materia de controversia. Como resultado probatorio, agrega este autor, la prueba hace referencia a las consecuencias positivas de ese razonamiento. La verdad judicial de los hechos para Tarufo significa que la hipótesis sobre los hechos apoyan en razones basadas en los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos en el proceso. Es lo único que tiene el juez, las pruebas. Ahora bien, las pruebas, las fuentes de prueba existen con anterioridad a un proceso, como ocurrió con nuestras actas de ejemplo, el acta de escrutinio, el acta de cómputo, el acta de instalación de casilla. Esos documentos ocurrieron antes de que se interpusiera un medio impugnativo, es más, ni sabíamos que iba a llegar hasta allá. En consecuencia, son independientes de él. O sea, no se hicieron ad hoc, no se hicieron pensando que iba a haber un medio impugnativo. Una fuente de prueba, una vez que se incorpora a un proceso y por tanto se transforma en medio de prueba, como ya lo habíamos dicho, es cualquier objeto que permite obtener conclusiones válidas sobre la hipótesis principal, que son los enunciados de la prueba. Por eso las pruebas pueden ser videos, pueden ser documentos, pueden ser objetos, depende de qué estés hablando, ¿sí? Y depende también si esa área del derecho lo permite. Ya veremos en materia electoral qué es lo que podemos permitir. La prueba debe correr a manos de quien afirma. El que afirma debe probar. Como también debe probar el que niega, pero de su negativa se desprende una afirmación. Un ejemplo, en materia ajena a lo electoral.
Tú afirmas que el día de los hechos se trata de un delito. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Coyoacán, en la calle Fulanita y Menganita, el sábado pasado, al filo de las 5 de la tarde. Y tú manifiestas que yo estaba ahí en la escena del delito. Yo contesto diciendo, no puede ser así, porque yo el viernes anterior salí para Monterrey, ¿sí? Fui a cumplir una comisión, me llegué a Monterrey, me instalé en tal hotel y ahí realicé mi comisión el sábado y ya el domingo, como no tenía ya mayor problema, me quedé a descansar en Monterrey, a disfrutar un poquito la ciudad y regresé el domingo, pero llegó mi vuelo aquí a la Ciudad de México a las 7 de la noche. Entonces, el día de los hechos yo estaba en Monterrey. Entonces, no puedo yo haber estado, como tú afirmas, en la alcaldía Coyoacán a la hora que ocurrió el homicidio, por ejemplo. Ah, sí, pero no nada más estoy negando, estoy afirmando que estuve en Monterrey. Entonces tengo que dar la prueba. ¿Y qué pruebas podría dar? Ah, pues se me ocurre que los billetes de acceso al vuelo, o sea, los pases de abordar. Tengo, ya ves que le quedan al cliente, le queda un pedacito del pase de abordar. Y aquí lo tengo, mira, dice México-Monterrey. Aquí está la hora, el vuelo, era el viernes. Aquí tengo el otro, el de regreso, Monterrey-México. Y aquí está la hora. Y como me hospedé en tal hotel, pues tengo la factura debidamente elaborada con los términos fiscales, una factura electrónica. Aquí lo tengo. Ocupé la habitación la noche del viernes, la habitación número tanto, y desalojé la habitación el domingo a tal hora. Aquí están mis documentos probatorios. Esto demuestra que yo estaba en Monterrey cuando ocurrieron los hechos y que tú afirmas que yo estaba ahí en Coyoacán. ¿Por qué tuve que probar? Porque aunque yo estaba negando, en mi negación, en mi negativa, afirmé que yo estaba en Monterrey y eso sí lo tengo que probar. Ahora bien, finalmente, ¿sí? Existen en general, en todo tipo de pruebas, la valoración de la prueba se puede hacer con un sistema legal tasado, quiere decir que está en la ley y el juez no puede otra cosa más que actuar conforme la ley dice, o hay también la posibilidad de una libre apreciación razonada por el juez. O sea, en el primer recuadro, el juez no tiene mucho movimiento de criterio. Aplica lo que la ley dice, valora las pruebas conforme la ley se lo dice. En cambio, en el sistema libre o de apreciación razonada, el juez tiene mucho campo de acción con su criterio judicial. Nada más que respetando, como dice aquí esta lámina, las reglas de la lógica, las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. Claro, aquí lo que hay que ver es en qué consiste cada una de estas cosas. Y hay un tercer sistema probatorio, el sistema mixto, en donde por un lado hay pruebas que no puedes razonar, simplemente tienes que aplicar lo que dispone la ley, mientras que hay otras pruebas en ese mismo proceso que sí puedes valorar con mucha libertad a través de respetar las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Ese es el caso de México. Y el caso concreto del sistema probatorio en materia judicial electoral, el sistema mixto. Esta clasificación la trae a colación un tratadista mexicano muy destacado, don José Ovalle Favela. Quienes han hecho su carrera de derecho aquí en México, en cualquier universidad pública o privada, recordarán a esta persona porque él es autor de un libro importante,
y muy divulgado libro de texto sobre derecho procesal civil, José Ovalle Favela. Bueno, pues él habla, en el caso de México, que el sistema que tenemos probatorio es el sistema mixto, que combina un poquito lo tasado, donde el juez no tiene opción más que aplicar lo que la normatividad señala para valorar la prueba, y el sistema de libre razonamiento, donde el juez sí tiene un gran campo de acción, y para ello debe aplicar las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima de la experiencia. Claro, tenemos que ver en qué consiste cada uno de ellos. Pero el tiempo se vence, faltan 6 minutos para que termine la sesión, se fue muy rápido y luego hasta con una interrupción. Pues entonces vamos a dejar esto para la próxima actividad, el próximo lunes. Si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir para entonces dar pie a que si ustedes quieren preguntar algo o comentar algo, pues es el momento en que podemos aprovechar, al margen de que algunas personas intervinieron durante la explicación. Pero si ahorita tienen algo que comentar o que preguntar, pues ahora ese es el momento, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Nos quedan unos minutitos. ¿Hay alguna pregunta concretamente? ¿O algún comentario? Recuerden que estas láminas son suyas. Nada más les ruego un poquitito de paciencia para que el lunes las puedan tener en sus dispositivos. Bueno, pues si no es el caso, entonces podríamos tal vez dar por concluida la sesión. Faltan 4 minutos y van ustedes a estar siempre con la inquietud. Nos faltaron 4 minutos, qué barbaridad. Pero bueno, pues es viernes, estamos más, sí es viernes, ¿verdad? Estamos más relajados, estamos más y menos hostigados con horarios y actividades y nos podemos quizás retirar. Yo les deseo que pasen un fin de semana muy tranquilo, muy agradable, con su familia, con los amigos, y el lunes otra vez para darle mate a la sesión. Les agradezco mucho sus comentarios muy amables, los estimo mucho. Y bueno, vamos a pedirle a la maestra que si... Gracias, doctor. ¿De qué? A la maestra que nos coordina, a ver si ya podemos retirarnos. No sé si todavía esté con nosotros o no está presente. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Ya le estábamos poniendo tache, maestra. No, aquí estoy. Muy bien. Pues desde aquí le mando un saludo muy especial, ya sabe, con todo mi cariño y mi gratitud de siempre. Me da mucha alegría verla porque tenía ratito con esto de que estamos en la distancia y que estamos ya regresando, que no tenía el gusto de verla. Pero Gracias. que se encuentra muy bien. Entonces, si usted gusta, pues apagamos la grabación y